Escritura. Lectura del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y de sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era el ser más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: ¿con que Dios le ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios: no comerás de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrás de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y le dio a su marido, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas, lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme tu salvación, que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo. Si bien es cierto que el pecado no se castigaba cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán. Cuando desobedeció un mandamiento directo de Dios, por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho el delito, pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todo la abundancia de la vida y la gracia de Dios.
Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios, porque ciertamente la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación, pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y los conduce a la justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinará en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquel que recibe la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida, y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios,
manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en tus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver toda la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo, te daré todo eso si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hijos, el tema de las lecturas de este primer domingo de Cuaresma del ciclo A es la tentación. Es la tentación. Y tanto de nosotros, algunas veces no distinguimos de lo que es la tentación, de lo que es aceptar la tentación, es decir, caer en la tentación. Incluso algunos se mortifican pensando que son malos porque tienen tentaciones, o que mal habrán hecho para tener tantas pruebas, es decir, tantas tentaciones. Y quisiera recordarles en primer lugar que el Señor nos enseñó, Padre nuestro, a rogarle, a pedirle que no permita que nosotros caigamos en la tentación, pero en ninguna parte de su enseñanza ni de la Sagrada Escritura aparece que le pidamos al Señor que nos quite la tentación. Padre, ¿qué es la tentación? La experimentamos, pero algunas veces no somos capaces de llevarla a la razón para sacar los elementos que constituyen toda tentación. En el fondo, la tentación es presentarme un mal como que si fuera bien, es un engaño. O presentarme un bien como que si fuera malo. En el primer caso, procura que nosotros hagamos algo que es malo, disfrazado de bien. Y en el segundo caso, al presentarnos un bien disfrazado de mal, lo que procura es que no hagamos el bien que deberíamos de hacer, los pecados de omisión. Y toda tentación, reitero, se dirige precisamente a mi debilidad. La Sagrada Escritura, en forma simbólica, nos habla de la mujer, la debilidad de la persona. Y resta la debilidad de la persona haciendo aparecer a Dios como un tirano que no nos quiere. Así es que Dios te ha prohibido comer todo. Así es que ahora que vas a la iglesia, que vas al templo, todo lo tenés prohibido, ya te fregaste, ya no puedes hacer nada de los sabrosos. Y la debilidad, siendo débil, sabe responder que no estamos en un sistema de prohibiciones, sino que estamos en el sistema de la libertad, y la libertad de hijo de Dios. No tengo nada prohibido,
sí tengo advertido que si llego a experimentar del árbol del conocimiento entre el bien y el mal, voy a morir sin remedio. Pero el Señor me lo ha permitido todo. Cierto para los que tienen una mente muy rápida, en su momento y en su lugar. Padre, ¿qué significa? Significa lo que aprendimos del chavalito, que para comer a las horas de comida y en la mesa. Padre, pero ¿cómo dice usted si en la iglesia ni siquiera se puede hablar de sexo y todo lo sexual está prohibido? Y entonces, ¿para qué tenemos un sacramento del matrimonio? ¿Y qué entienden los que siguen así, pensando que es el sacramento del matrimonio? Más aún la relación sexual entre el legítimo esposo con la legítima esposa es un medio de santificación, pero dentro del legítimo matrimonio eclesiástico y con la legítima esposa o con el legítimo esposo dentro del sacramento. ¿Cómo opera la tentación? Después de retarme y me deja en primer lugar sobre la libertad. Todo lo tenés prohibido, te tienen esclavizado, te tienen agarrado con cadenas y te estás perdiendo de lo sabroso y lo bueno de la vida. La respuesta es: todo lo puedo, haciéndolo como Dios manda, en los momentos y en los lugares que Dios manda, en la forma que Dios manda. Solo tengo una cosa prohibida: hacer el mal. Porque el día que haga el mal me convierte en un maldito, en un malhechor. Solo tengo prohibido, le dice la mujer, comer del fruto del conocimiento de la diferencia entre el bien y el mal. Porque el bien que pruebe la diferencia que hay. Yo que he sido criado bueno para saber la diferencia por experiencia, tengo que hacer el mal y por lo tanto me convierte en un malhechor, en maldito. Y la tentación continúa y me presenta algo agradable a la vista. Agradable a la vista. Nos dice el texto que había toda clase de árboles deleitosos a la vista. Agradable al paladar. Nuestra sabiduría popular, con esa picaresca que tiene algunas veces para transmitirnos una verdad que nosotros conocemos, nos dice que en algunas otras ocasiones ni siquiera nos da tentación. No es agradable a la vista, no es deleitoso al paladar. Ni siquiera nos da tentación, y si hubiera tentación, al verlo se nos quita. Dice nuestra picaresca, digo, sabiduría popular. Agradable a la vista, deleitoso al paladar, excelente para tener experiencia. Y sabiendo yo que es malo, sabiendo yo que voy a cometer lo que Dios no quiere, en lo profundo, por hacerme igual o superior a Dios, hago la maldad que Dios no desea. Padre, pero es que me engañó, es que te dejaste engañar. Padre, es que me tentó, es que caíste en la tentación. Padre, es que estaba muy bueno, pero te perdés de las cosas mejores. Padre, pero ¿cómo capaz de decir eso? Quisiera poner un mal ejemplo. Siempre los ejemplos saben que no son perfectos. Es como que si nos invitaran a una de esas fiestas. Hay unas fiestas muy especiales
que prácticamente en cuanto llegamos nos comienzan a dar algunas cosas, aperitivos, que no solo es licor, algo de tomar, sino algo de comer, algo de picar. Después nos dan lo que se llama el plato de entrada. Después algunas veces incluso entre el plato de entrada y el plato que viene hay un algo. Después puede venir el pescado. Después viene el plato fuerte para comenzar los platos de salida. Que nos inviten de eso y algunas veces, devocándonos a los primeros que tenemos, nos llenamos, pensando que se va a acabar. Y cuando viene ya lo bueno, ya no tenemos apetito. Nos hemos llenado con la boquita de entrada, con los aperitivos, y ya no podemos, ya no nos alcanza. Hemos caído en la tentación, pensando que se va a acabar y nos perdemos la fiesta, porque ya no puedo comer, incluso ya no puedo degustar un licor de los que se ponen con el plato fuerte o los que se reservan para los postres. Ya no puedo. Algo por el estilo es quien deslumbrado porque piensa que es lo mejor, no ve lo que en el menú de la fiesta de la vida, de la fiesta del encuentro con el Señor está para el encuentro. E incluso hay, lamentablemente, quien no controla su capacidad de licor y con los primeros aperitivos, con el primer licor, ya se emborracha. Y no solo se pierde del resto por no controlar, por no dosificar, sino que molesta al resto de los que están en la fiesta. Algo por el estilo nos pasa a nosotros con la tentación desde el inicio. Agradable a la vista, deleitoso al paladar, excelente para tener conocimiento, pero sé que estoy quebrantando la norma del Señor. Y se me antoja, sabiendo que no es cierto, que el Señor no me quiere, no me comprende. Y comenzamos con la cantareta aquella: nadie me quiere, nadie me comprende, nadie me hace caso, yo pobrecito, y por lo tanto, olvidándose que Dios, sobre todo y ante todo, es un papá bueno y que quiere para mí lo mejor. Y una y otra vez vuelvo a caer en la tentación. Padre, ¿cómo se hace para salir de la tentación? En el bellísimo Evangelio de hoy, las tentaciones del Señor, según San Mateo, incluso presentando la tentación más perversa, más demoníaca que puede haber, que es tentar a quien es la palabra hecha carne, el verbo encarnado de Dios, tentarlo con citas de la Sagrada Escritura. ¿Sabe qué está diciendo así? La Sagrada Escritura, si bien sirve para reprender, para enseñar, para fortalecer, también sirve para tentar. También sirve para tentar. Y lo más demoníaco es que tomada una cita de la Sagrada Escritura fuera del contexto, se le presenta como tentación a quien es la palabra hecha carne, Jesucristo nuestro Señor. Y cuando se aprende uno, incluso la Biblia por trocitos, por mordisquitos, para decir que
sin tener la visión de conjunto, sabiendo que toda la Biblia, los 73 libros de la Biblia, sin quitarle ni uno, sin quitar alguna trozo, todos nos hablan de Jesucristo y del amor infinito de Dios y cómo vivir en este mundo el amor de Dios derramado en nuestros corazones por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, si nos aprendemos por partes, peor aún si pensamos que la Sagrada Escritura es una especie de, no sé, de almacén de armas, donde tenemos que ir a tomar armas, municiones para atacar al hermano. A falta de tiro, le disparamos trozos de la Sagrada Escritura en ráfaga para matarlo, para destruirlo, para deshacerlo, en vez de mostrar el amor, de sostenerlo, de comprenderlo, de acompañarlo. Digo, algunos se preocupan mucho por la tentación. Y tenemos que saber que es inevitable que seamos tentados. Pero nadie es tentado más allá de su fuerza. Y si ya sabemos que la tentación nos reta a nuestra libertad, a nuestra escogencia, y se nos presenta agradable a la vista, deleitoso al paladar, excelente para tener conocimiento, tenemos que saber al mismo tiempo que nos va a arrancar del amor de Dios si caemos. Luego, toda tentación se vence, no enfrentando directamente la sugestión. Ninguno de nosotros sabe más que el diablo. Ninguno de nosotros es más fuerte que el diablo. Se vence precisamente agarrándose fuerte del amor de Dios, más aún pidiéndole al Señor que nos sostenga con su fuerza. Cualquier tentación se vence pensando en el amor de Dios y pensando en la fidelidad que nosotros le debemos a Dios. Y si por alguna causa no llegamos a pensar en Dios, en Jesucristo, ¿cómo no poder recurrir a nuestra Mamá del Cielo, la Virgen María? Tal vez nuestra experiencia por los cariños, los afectos de la madre es más cercana para nosotros que del papá. ¿Cómo no recurrir y decirle a la Virgen, no dejes que caiga, ayúdame? O algunos de los santos para eso también sirven, para ver momentos de tentación que tuvieron, y algunos, los mártires supremas, que supieron vencerlo a fuerza de amor. A fuerza de amor, a fuerza de no dejarse apartar de Dios, a fuerza de amor, a fuerza de coherencia con la palabra dada. ¿Qué más nos dice la lectura de hoy? Dejen de decirlo en forma atrevida, y si alguno pecó, y por amor de Dios que nadie diga que él no ha cometido ningún pecado, porque entonces va a ser un mentiroso, y más grave, va a ser mentiroso a Dios. Y que ninguno diga hoy que es tan puro como ángel, porque va a ser un mentiroso, se va a engañar y va a ser mentiroso a Dios. Y si alguno pecó, saber que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que en su infinito amor, en su infinita sabiduría,
Dios no nos deja hundirnos en el pecado sin remedio. Porque precisamente cuando estábamos perdidos sin remedio, incapaces para regresar a Dios, nos envió a su Hijo único, hecho hombre como nosotros, nacido de María la Virgen, nacido de mujer como nosotros, no solo para enseñarnos con su ejemplo, sino para dar su vida en rescate por nuestros pecados. Y si desde el inicio de la historia de la humanidad fue la desobediencia la que marcó nuestra ruina, en la plenitud de los tiempos, la obediencia del Hijo de Dios, Hijo de María, es lo que marca el inicio de la salvación nuestra. Si alguno pecó, no se quede en el pecado. Recurramos a la clemencia, al amor infinito de Dios, que en el sacramento de la reconciliación sensiblemente se nos dice: te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, vete en paz, sabiendo que no tenemos que volver a pecar. Las enseñanzas del primer domingo de Cuaresma, que al mismo tiempo hacen hincapié que tenemos que conocer mejor a Dios. Y se conoce mejor a Dios, ¿cómo no? En la oración. En la oración, que es una profunda toma de conciencia, nos decía la Conferencia Episcopal hace 2 años. Es un encontrarme con Dios, con la realidad de Dios. Y no solo hablarle a Él, sino sobre todo dejar que Él me hable. Se conoce a Dios con el estudio de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Un estudio que tiene que ser guiado y que tiene que ser interpretado con la ayuda del apóstol, como nos enseña en el Nuevo Testamento, con aquel ministro que iba leyendo la palabra y Felipe le preguntó: ¿entendés lo que lees? Y el otro le dijo: ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explica? La Sagrada Escritura no se entiende sin la explicación de los apóstoles. Y los apóstoles son 2. Hay quienes sustituyen la función de apóstol. Los apóstoles son 2. Es decir, sin la interpretación de la Iglesia. No es que me ponga yo a ver qué me dice a mí, qué te va a decir insensato, sino tus propios errores y proyección psicológica de tu deseo. Con la doctrina de la Iglesia, recordando que la Iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Pero al estudiar la doctrina, catecismo, estudiamos quién, cómo es Dios, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que tenemos que hacer. En profundidad, porque hay que conocer además en profundidad el Concilio Vaticano II. Los que vivimos en Nicaragua tenemos como ayuda, cómo no, viendo lo malo, teniendo la iluminación de la doctrina y estando indicado lo que tenemos que hacer. El segundo concilio provincial que está vigente, y los que vivimos en la diócesis de León con los mandatos del segundo sínodo diocesano. Padre, y usted me lo complica, y no hay otra forma más fácil, hay otra forma más simple de hacerlo, pero ojo, ya no lo decía Aristóteles en el Organón y la lógica, que los conceptos más simples son los más difíciles de comprender.
Por eso, en cuanto tenemos más detalles, más elementos, se nos hace más simple la comprensión en la aplicación. Padre, y con todo esto, ¿qué hacer? ¿Cómo que qué hacer? Dejarme encontrar por el Señor. Dejarme encontrar. Abrirle las puertas de mi corazón, de mi pensar, de mi sentir, de mi existencia al Señor que nos salva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.